Ok, si tiene una Biblia, vamos a ir buscando ahí en nuestro estudio del libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Continuamos con el versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Hoy vamos a contestarnos una pregunta, ¿verdad? Y yo creo que esta es la palabra clave de todos de estos versículos que vamos a ver. Maravillado, ¿verdad? Pablo dice que él estaba maravillado, ¿verdad? Acerca de los Gálatas. Entonces, la pregunta que vamos a estarnos contestando es: ¿de qué estaría Jesús maravillado de nosotros hoy? ¿De qué estaría Jesús maravillado de nosotros hoy? Hoy vamos a ver otro versículo, un paralelo ahí con eso, que es de veras que Dios nos hable esta mañana. Después de una introducción, ¿verdad? Como la que vimos hace 8 días, ¿verdad? Los versículos del 1 al 5, ¿verdad? Pablo decía, ¿verdad? ¿De quiénes es que tiene esta autoridad, ¿verdad? Como apóstol. Por supuesto, esta autoridad viene de parte del Señor Jesucristo y de parte de Dios Padre. Luego, lo que Pablo tiene que decir, ¿verdad? Tiene que decir, dice: yo les escribo y aquí están mis compañeros aquí conmigo, ¿verdad? Es algo que era en común, ¿verdad? No era simplemente de sus opiniones, ¿verdad? Era de parte de todo el equipo de trabajo de Pablo. Y luego, como es de costumbre, él comienza todas sus cartas con gracia y paz, ¿verdad? Gracia y paz. Primero recibimos la gracia del Señor y ahora estamos en paz por medio del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Y dice: el cual se dio a sí mismo, ¿verdad? Hablando de Jesús, que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Si Cristo no se hubiera dado a sí mismo por nuestros pecados, todavía nosotros estaríamos condenados al infierno y su sacrificio, ¿verdad? Dice, hay un pasaje, ¿verdad? En Efesios, que dice que el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Esa palabra constriñe es que nos mueve a hacer algo, ¿verdad? El sacrificio de Cristo hace que nosotros queramos también morir a nosotros mismos. Y esa es la parte que a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Levantarnos un poquito más temprano cada día para estar con el Señor. Nos cuesta, ¿verdad? Y de esa forma, entonces nosotros vamos a empezar a vivir para Cristo. ¿Cómo? Muriendo a nosotros mismos. Y luego, por último, ¿verdad? El versículo 5, que dice que si nosotros vivimos para Dios, debemos de darle toda la gloria y la honra, ¿verdad? Porque Él se la merece. Y esto, hablamos de esto rápidamente, de darle la gloria al Señor. Implica 3 cosas. Implica que anunciamos el Evangelio a todas las costas, ¿verdad? El Señor nos ha mandado a que anunciemos lo que Cristo ha hecho por nosotros a todo el mundo, ¿verdad? Después, en segundo lugar, yo le doy gloria a Dios huyendo de la tentación, ¿verdad? Cada vez de que viene una tentación en mi vida y yo huyo, ¿verdad? De eso le estoy dando la gloria a Dios. Y también le estoy dando la gloria a Dios cada vez de que yo crezco en la gracia y en el conocimiento de Dios. Cada vez de que yo invierto tiempo leyendo su palabra, cada vez de que yo invierto tiempo aprendiendo más y más, estoy dándole también la gloria a Él. Pero no es simplemente de hacer mi conocimiento más grande y hacer mi cabeza más grande. No, es que yo tengo que bajar ese conocimiento al corazón, ¿verdad? Porque si no, de nada sirve. Entonces, esta fue la introducción que vimos hace 8 días, ¿verdad? Y después de esto, después de esta introducción tan buena que Pablo hace, él va directo al grano. Y dice así, versículo 6 al 10. Gálatas 1, 6 al 10. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora también lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice el versículo 10: pues
pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de venir a este lugar para alabar tu nombre, Señor, y para querer escucharte, Señor. Señor, que de tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, nos hable esta mañana, Señor, para que podamos salir de aquí edificados, Señor, y que nos estemos contestando esta pregunta: ¿de qué estarías maravillado de nosotros hoy, Señor? Solo pensando en esta pregunta, pues nos quedamos callados, porque no creo que haya nada, Señor, que estés maravillado. Pero sería por el contrario, Señor. Estás asombrado de que no crezcamos muchas veces. Asombrado de nuestra falta de madurez, Señor. Pero por tu gracia estamos aquí todavía. Y, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre Santo, porque no hemos aprovechado esa gracia. Y hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera. Y, Señor, perdónanos por eso, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a partir de este día, que podamos vivir para ti, Señor. Que podamos aprender, Señor, qué significa morir a nosotros mismos. Que podamos dejarte a un lado, dejar atrás, Señor, a un lado las cosas que nos están estorbando tener comunión contigo, Padre. Y que nos ayude, Señor, para que estés asombrado, pero de una forma positiva, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la iglesia, Señor, que tú nos has permitido estar acá. Y que tu nombre sea glorificado en este lugar, Señor. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, después de esto, como les decía, Pablo va directo al grano. Y en el versículo 6 vemos un problema. O sea, terminando el versículo 5, Pablo dice: la gloria y la honra sea para Dios. Y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente. El problema que había en Gálatas, ¿verdad? Y por eso fue que Pablo, no había nadie para que le dictara la carta, y entonces Pablo desde su propia mano, ¿verdad?, escribe, porque eso es algo urgente, y él envía esa carta urgentemente. El problema es que ellos se habían alejado del verdadero evangelio para seguir un evangelio diferente, uno que enseñaba que podían seguir obras, ¿verdad?, para alcanzar una completa salvación. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Por supuesto, hay un pasaje que nos define muy bien eso, ¿verdad? Y ustedes, creo que algunos se lo saben. 1 Corintios capítulo 15. Hoy vamos, por cierto, a leer varios pasajes de la Biblia. Yo traté de copiarlos todos ahí a un margen de las notas, ¿verdad? Pero yo creo que algunos no alcanza, entonces por eso dejé solo la cita. Pero dice así, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Cuando alguien se aleja del evangelio, cuando alguien se aleja desde lo que vamos a ver ahorita, puede ser que no sea cristiano, ¿verdad? Porque no es posible, ¿verdad?, que uno sea un hijo de Dios y que después se aparte para creer otras cosas. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, este es el verdadero evangelio. Estas son las buenas nuevas de Cristo Jesús, de que nosotros, siendo pecadores, ¿verdad?, Él murió por nosotros, fue sepultado, pero resucitó para darnos vida eterna. Esto es el verdadero evangelio. Y cuando llegamos a Gálatas, Pablo está hablando de otro evangelio, de que existe otro evangelio. Y en este versículo, Pablo está hablando también otra vez
de la gracia de Dios. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, ¿verdad? Él está otra vez anunciando la gracia de Cristo. La gracia de Dios es un regalo inmerecido, es algo inmerecido que Dios nos da, y es la salvación. Pero aún así, hay muchos que desprecian esa salvación y quieren seguir un evangelio de reglas. Ya sea el legalismo, mis experiencias ahí, que sí, que yo fui a una iglesia, entonces apagaron las luces y yo empecé a brincar y que esto, y entonces yo quiero esto. No, hermanos, eso no es necesario. Y eso no forma parte del verdadero evangelio. Salmo 106. Salmo 106 es buenísimo. Yo les animo para que ustedes lo puedan leer hoy en su casa, ¿verdad? Pero desde que usted lee el Salmo 106, dice aleluya, ¿verdad? Y luego empieza desde el versículo 7, viene recordando todo lo que Dios ha hecho con el pueblo, ¿verdad? Y todas las maravillas, ¿verdad? Que Dios ha hecho con ellos, ¿verdad? Que dice que abrió el mar rojo, ¿verdad? Y que todos los enemigos murieron ahí sepultados en el mar y que ellos pasaron en seco y todo esto. Pero dice el versículo 13, Salmo 106, 13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Cada vez de que el pueblo de Israel veía las maravillas de Dios, le temían, le adoraban, pero muy pronto se alejaban de sus mandamientos y no obedecían. Dice, y este pasaje que vamos a leer ahorita es muy clave para entender todo esto, hermanos. Dice Marcos capítulo 6, el versículo 5 al 6. Marcos 6, de 5 al 6. Dice Jesús, bueno, hablando de Jesús, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y ese versículo 6, y estaba asombrado. ¿De qué? De la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús llega a Nazaret y por culpa de la incredulidad de ellos, se va de ese lugar. ¿Cómo estaría Jesús de nosotros? Y este es el mensaje, esto es todo, es el mensaje. ¿Cómo estaría Jesús de nosotros? Y yo quiero que usted se vuelva a ver a su corazón y que se haga esta pregunta. ¿Cómo estaría Jesús de mí? ¿Estaría asombrado? ¿De qué estaría asombrado Jesús? De ti, como su seguidor, como su hijo, como su discípulo. Por eso, hermanos, ¿estaría Jesús asombrado? Dice, hay una fe increíble, hay impigí. Por eso es que no debemos menospreciar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos ganar nuestra salvación. No merecemos nuestra salvación. No merecemos ni siquiera estar vivos. No merecemos la salvación. Y mucho menos, tampoco debemos también de permanecer en su gracia siempre. Por eso Pablo se refiere ahí a 1 Corintios 15 de que hay que perseverar en eso, ¿verdad? No es para ganar algo, es para permanecer en su gracia, porque tampoco podemos mantener nuestra salvación, ¿verdad? Ustedes saben que hoy en día, ¿verdad? Hay otro evangelio que se enseña ahí que usted puede perder su salvación. ¿Por qué? Porque es algo que la gente dice, usted tiene que confiar en sus obras. No, o sea, no podemos confiar en ninguna obra que yo haya hecho, sea una obra increíble, ¿verdad? No sé, hasta ofrendar, por ejemplo. No podemos ni depender de eso. Debemos depender siempre, de perseverar siempre en la gracia de Dios. Dice
Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han sido enseñados. No es más que unas reglas, ¿verdad? Que alguien nos enseñó. Y así entonces podemos estar alejándonos de la gracia de Dios, diciendo que estamos cerca del Señor, cuando en realidad estamos a kilómetros de distancia de Él. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? Esta semana que pasó. Ayer leíste la palabra de Dios. Ayer tuviste un tiempo con Él, meditando en lo que Él te dijo. Dice segunda de Timoteo 2:1. Segunda de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esforzarse en la gracia no es esforzarse en obras, ¿verdad? No dice esfuérzate en venir temprano a la iglesia, esfuérzate a hacer lo que sea en la iglesia. No dice nada de eso. Dice esforzarse en la gracia de Dios es vivir siempre confiando en lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en nuestro propio poder. No podemos confiar en nada de lo que nosotros hagamos, digamos. Los Gálatas estaban empezando a seguir un evangelio diferente. Un evangelio que enseñaba a que sí, claro, está bien, ustedes pueden confiar en que Cristo murió por ustedes, pero si realmente quieren ser salvos, tienen que circuncidarse. Confiar en una obra. Dice el versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los que perturban el evangelio venían o eran judíos, ¿verdad? O eran judaizantes, ¿verdad? O venían de un trasfondo judío. ¿Por qué? Porque llegaron con la ley y enseñaban que está bien que estos gentiles que quisieran creer en Cristo, pero si querían llegar a ser completamente salvos, tenían que hacer este rito de la circuncisión. Y entonces Pablo les dice, eso es otro evangelio. Este no es el evangelio de gracia. Este no es el evangelio que yo he recibido de parte del Señor. Hay algunos que los quieren pervertir, ¿verdad? Algunos que quieren perturbar. Y desde antes, desde la antigüedad, desde que se estableció el mundo, ha habido gente que nos quiere separar, que nos quiere alejar de la gracia de Dios. Y esto lo vemos desde los primeros capítulos de Génesis. Dice también primera de Timoteo 4, primera Timoteo 4 del 1 al 3, yo creo que ahí no les copié todo el versículo, pero dice desde el versículo 1, primera Timoteo 4, 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿verdad? Como unos 2000 años después, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir apartarse, ¿verdad? Habiendo tenido la fe, la verdad, se apartan de la verdad. Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y dice así otro versículo. Segunda de Timoteo también. Segunda Timoteo 4, el versículo 3 al 4 dice: pero vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Las fábulas no son Bugs Bunny ni nada de eso. Entonces, en la Biblia encontramos
muchas advertencias de los falsos maestros, de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque hoy en día también, hoy en día hay, bueno, ahorita les digo un dato que encontré por ahí, pero hay muchas versiones de la Biblia, muchas versiones de la Biblia. ¿Y por qué? Porque cada quien quiere escoger la versión que más le guste para no sufrir la sana doctrina. Para que cuando venga un pasaje que dice, usted necesita casarse, usted no, es pecado vivir en fornicación. Y entonces cuando alguien encuentra algo así en la Biblia, no le gusta. ¿Por qué? Porque está viviendo en fornicación. Y entonces puede escoger otra Biblia que no diga eso. Y eso es no sufrir la sana doctrina. Hay algunas versiones de la Biblia. Siempre comparamos, ahí les puse un par de versículos en Colosenses. Solamente para dar un ejemplo, que cómo están las versiones hoy en día. Dice la versión Reina Valera 1960, que es la versión más confiable que tenemos en nuestras manos. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados. Y dice la Biblia, la palabra versión hispanoamericana, ¿verdad? Dice BLPH, ¿verdad? Así se dice. Dice ese mismo pasaje, Colosenses 1:14, del quien nos viene la liberación y el perdón de los pecados. Y usted dice, hay algo que falta ahí. Otra vez, otra vez no, otro pasaje, Colosenses 1:20 también, la Reina Valera 1960 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y dice la Biblia, la palabra versión hispanoamericana, y por medio de él reconciliar consigo a todos los seres, a los que están en la tierra y a los que están en el cielo, realizando así la paz mediante la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cuál es la palabra que falta ahí? Sangre. Amén. Quitan la palabra sangre. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué quitan la palabra sangre? Es que suena muy sangriento eso. Pero usted sabe todas las violencias que hay en el mundo para poner en la Biblia sangre. ¿Por qué? Hermanos, la Biblia dice que Cristo nos compró por un precio. Y es por la sangre derramada en la cruz. Por la sangre de Cristo es que tenemos la redención, la expiación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por la sangre de Cristo. No fue simplemente por su muerte, fue por la sangre de Cristo. Si no fuera por la sangre de Cristo, todavía tendríamos que estar matando corderos todos los años. Y si usted vuelve a pecar, por eso la creencia de que cuando usted llega a Cristo y usted peca, usted se va a quedar aquí si Cristo viene en ese momento. Por esa creencia. Pero la sangre de Cristo limpia todos los pecados que yo haya cometido, todos los pecados que yo estoy cometiendo y todos los pecados que yo voy a cometer. ¿Por qué? Porque todavía yo estoy viviendo en una naturaleza pecaminosa. Dice Segunda de Pedro 2, versículo 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, ¿verdad? Lamentablemente, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Por supuesto, sabemos que va a haber un juicio, ¿verdad?, contra los falsos profetas, contra los falsos maestros que están enseñando otras cosas, ¿verdad? Pero siempre han habido falsos profetas, siempre. Siempre han habido falsos maestros, falsos cristianos,
que siguen a estos engañadores. Y debemos de tener, aquí nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la tentación, para alguien que sigue el verdadero evangelio, la tentación es, la verdad sí, yo sé que existen varias sectas ahí, pero a mí no me van a engañar. A mí no me van a engañar. Y esto es un peligro, hermanos. ¿Por qué? Porque esto ya no es depender de la gracia de Dios. Esto es depender de mi conocimiento. Si Eva, o la varona, ¿verdad? Como antes se llamaba antes de Eva se llamaba varona, ¿verdad? Si la varona era sin pecado, una criatura perfecta, a la imagen de Dios también, bueno, a la imagen de Adán. Ahora nosotros que nacemos en el mundo con esta naturaleza pecaminosa, que desde adentro nos dice, mira, eso no está tan malo en realidad. Eso todo el mundo lo hace. Ahora nosotros nos van a engañar fácilmente. Por eso es que nunca debemos de quitar nuestros ojos de la gracia de Cristo, hermanos. Dice, versículo 8, mas si aún nosotros, o sea, hablando de Pablo y de su equipo misionero, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema, ¿verdad? Y Pablo da con autoridad la palabra de Dios, ¿verdad? Y hasta él mismo hubiera podido predicar otro evangelio, ¿verdad? Para que hable bien a los Gálatas. Ustedes quieren sincronizarse, está bien, dele bimba. Si a usted le aparece un ángel del cielo diciéndole que haga esto o tal cosa que está en contra de la Biblia, corra, porque ese ángel del cielo no es del cielo, ¿verdad? Alguien dice, no, es que a veces hay algunos, ¿verdad? Que andan hasta invocando a Satanás, ¿verdad? No sé, alguien dice, yo quiero ver al diablo. Bueno, el diablo no se te va a aparecer con un vestido rojo, ¿verdad? Con una cola roja por ahí, con cachos por acá. No, el diablo no se viste así. El diablo se viste, ¿como qué? Como un ángel de luz. ¿Y cómo se vería un ángel de luz? Muy guapo. ¿Qué más? ¿Cómo se vería un ángel de luz? Ayúdenme. Elegante, atractivo, llamativo, muy sabio. ¿Con dinero o sin dinero? Con dinero, ok. Es un ángel de luz, ¿verdad? Ahora ya ustedes me están describiendo un actor de cine, ¿verdad? O un actor de telenovela. ¿Cómo se llama un actor de telenovela reciente? Pues yo me sé nada más José Armando, ese ya pasó de moda hace, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se llama un actor de telenovela? No, pues es de cine, ¿verdad? ¿Cómo llama? Memo, ¿usted que sigue en las telenovelas? ¿O no? No, es una broma. Pero hermanos, el punto es que si alguien atractivo, ¿verdad? Alguien atractivo, un ángel de luz, hasta lo vamos bajando del cielo, o se anuncia un evangelio diferente, dice Pablo, corra, porque este no es un evangelio de Dios. Este es un evangelio de Satanás, ¿verdad? Y Pablo dice, si algunos anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Y hermanos, y esta palabra cuando aparece en la Biblia es muy fuerte, ¿verdad? Porque anatema, la palabra anatema viene de una palabra griega que no se traduce y que es una transliteración, ¿verdad? Eso es lo que llamamos ahí, bueno, lo que llaman los que estudian la Biblia, ¿verdad? Pero quiere decir literalmente que es condenado al infierno. Anatema, es un maldito, es un condenado al infierno. Dice Pablo cuando se iba despidiendo ahí en la primera carta en Corintios, 1 Corintios 16, 22, dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. O sea, el que no ama al verdadero evangelio, el que no sigue al Señor Jesús, sea maldito, dice Pablo. Luego, vamos a ir a un pasaje, y si tiene ahí su Biblia, vamos a ir a un pasaje en Deuteronomio.
Deuteronomio capítulo 27. Porque cuando yo vi este pasaje, híjole, es de veras que me impactó mucho. Dice, Deuteronomio capítulo 27, comenzando desde el versículo 15, dice, Deuteronomio 27, 15, dice, maldito, ¿verdad? Hablando de maldito, maldito es alguien condenado al infierno. ¿Verdad? O como alguien dice ahí, maldito, 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 eso no. Dice, versículo 15, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Dice maldito el 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Hermanos, imagínense que desde hace más de 4000 años hay esos pensamientos pecaminosos, hasta que un hombre quiere llegarse a una vaca o una cabra. Dice, versículo 22, maldito que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito que se acostare con su suegra, y ahí sí dirá todo el pueblo, amén. Bueno, pues eso lo dejamos para luego. Dice, maldito que es el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, maldito que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Y luego cuando llegamos al versículo 26, uno dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Lo que está diciendo este pasaje es, si usted no obedece lo que dice aquí, usted es un maldito. Eso es lo que está diciendo ahí. Y hermanos, si nosotros estuviéramos todavía viviendo en el Antiguo Testamento, tendríamos un problema. Ya algunos de nosotros nos hubieran sacado del pueblo, ¿verdad? Como ahora nos enseñaba Juanca también de David. Algunos ya nos hubieran sacado fuera del campamento, nos hubieran apedreado unas 4 veces por lo menos, por no obedecer la palabra de Dios. Dice un pasaje, Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ustedes saben que Dios no hizo el infierno para los seres humanos. Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles, o sea, sus demonios. Pero Dios va a mandar ahí a cualquiera a quien no cree en su Hijo Jesucristo. Y es un maldito. Segunda de Corintios 11, ¿verdad? Del 13 al 14. Pablo decía, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Los falsos maestros habían llegado también a Galacia, ¿verdad? Esos falsos maestros que se disfrazaban desde cuando estaban hablando con Eva, ¿verdad? Y Pablo les dice, estos son obreros fraudulentos, estos son siervos de Satanás. Y no es nada de maravillarse, ¿verdad? Eso no es nada de maravillarse. ¿Por qué? Porque hay falsas doctrinas hoy, como hay falsos maestros también que enseñan estas falsas doctrinas. Pablo constantemente estaba luchando. Él estaba, si usted lee desde Romanos hasta Filemón, ¿verdad? Pablo siempre está acusando a los falsos maestros, ¿verdad? Ustedes tienen que alejarse de ellos. ¿Por qué? Porque él amaba la palabra de Dios, pero también él amaba a las personas. Cuando amamos a las personas,
nos hace, cuando nosotros amamos la palabra de Dios, hace que nosotros queramos comunicar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Para cuidarnos de todas estas falsas doctrinas. Y ahí estamos amando a las personas. Por eso es que insistimos nosotros tanto en el discipulado. ¿Por qué? Porque ahí son herramientas que el Señor nos ha dado para protegernos. Dice el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En la Biblia, cada palabra que Dios ha puesto en este libro, cada coma, cada tilde, cada jota, tiene una importancia. Y cuando una palabra se repite en un mismo versículo, un mismo pasaje, tiene más importancia todavía. Y Pablo dice otra vez, yo les digo que sea anatema. Dice Apocalipsis 22, versículo 18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Desde Éxodo, ¿verdad? Usted ve las plagas que Dios mandó al pueblo de Egipto. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y hoy en día existen alrededor de 1,200 a 2,000, escuchen, hoy en día existen de 1,200 a 2,000, yo creo que me inclino por los 2,000 versiones diferentes de la Biblia. 2,000 versiones diferentes en varios idiomas, pero la mayoría de ellas han sido hechas porque a alguien no le gustaba lo que decía y decidió cambiarla. Otro pasaje ahí mismo en Deuteronomio, si ya te fuiste ahí. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Si no lo tienen, se los leo, pero pongan atención. Dice Deuteronomio 13, a partir del versículo 1. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere, ¿verdad? Si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta y ni al tal soñador de sueños, ¿verdad? Y pon atención a las palabras que Dios usa aquí, ¿verdad? Al tal soñador de sueños, ¿verdad? Dice: porque Jehová vuestro Dios os está probando. Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y luego los siguientes versículos dice: puede ser, vean, puede ser tu hijo, tu hija, tu mujer, tu vecino, la persona con la cual usted se lleva mejor, su mejor amigo, su mejor amiga, puede ser él o ella. Pero si le anuncia algo diferente a lo que está aquí y se cumple, no lo siga. Es más, dice, es digno de muerte. Usted tiene que denunciarlo y sacarlo fuera del campamento y apedrearlo, para que no se vuelva a esparcir esas cosas. Y usted cuando usted lee estos pasajes, híjole, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil era vivir en el Antiguo Testamento. Pero hermanos, dice este versículo 3, Deuteronomio 13:3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y uno dice: ay Señor, pero hoy en día, ¿por qué es que usted permite tantas injusticias en el mundo? ¿Por qué es que usted permite esos pecados, esas violencias, esas guerras, esas hambres? Es por esta misma razón.
¿Por qué es que hay, por qué es que hay tantas religiones? ¿Por qué es que hay tantas Biblias? ¿Por qué es que hay tantas versiones de la Biblia? Porque Dios nos está probando para ver si le amamos, para ver si vamos a sacar un tiempo entre semana, todos los días, para leer su palabra, para escuchar su voz, para obedecerle o no. Por eso es que Dios no quita a los falsos profetas. Por eso es que Dios no quita a los falsos maestros. Y por eso es que salen otras doctrinas más cada día. Porque Dios nos está probando para ver dónde está nuestro corazón. En lo nuevo o si está basado en su palabra. Versículo 10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o si trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estos falsos maestros se preocupaban por agradar a los Gálatas, ¿verdad? Ustedes dicen, sí, claro, ustedes quieren ser seguidores de Cristo, sí, está bien, ustedes tienen que confiar en Él, pero tienen que circuncidarse, ¿verdad? Y entonces, ¿quién sabe qué más le está ofreciendo? ¿Verdad? Pero después Pablo, de los 5 versículos que oímos esos, ¿verdad? Del saludo, él va directo al grano, y ya en los versículos 8 y 9 ya está mandando a estos falsos maestros al infierno, que sean anatemas. Por supuesto, Pablo no estaba buscando el favor de los hombres. Pablo amaba la palabra de Dios y tenía un celo que les dice, ustedes son malditos porque están enseñando otro evangelio. Él era siervo de Cristo y amaba a las personas. Y cuando él escucha esto, le hierve la sangre. Y esto nos deja una pregunta. ¿A quién estamos sirviendo, hermanos? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo a Cristo? ¿Somos siervos de Cristo? Que cuando escuchamos algo así, que alguien está enseñando algo diferente, nos hierve la sangre porque tenemos un celo vivo por la palabra de Dios, que no queremos que eso se esparza. La falsa doctrina. O tal vez usted dice, sí, yo soy cristiano, pero yo soy cristiano como la Gestapo, ¿verdad? Como antes había, ¿verdad? Eso como el servicio secreto, ¿verdad? Yo soy un cristiano del servicio secreto. Ahí que nadie se da cuenta que yo soy cristiano, ¿verdad? Y si yo voy a un lugar, hay una soda, hay que orar por los alimentos, ¿sí? Entonces, sí, Señor, pues sí, amén. Y listo, porque Dios guarde, alguien me ve orando en público. Y sacar la Biblia, no, jamás, Dios guarde. Por eso tengo el teléfono ahí, que ahí está la aplicación. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Tenemos un celo vivo por la palabra de Dios o no? Tal vez usted ni siquiera quiere decirle a su vecino que usted es cristiano, porque usted sabe que usted ahora sí necesita guardar su testimonio y necesita tener una vida que respalde lo que dice la palabra de Dios. Y Dios guarde decirle, es que mira, Cristo murió por ti, arrepiente. Sí, ok. Dice Primera de Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. ¿Usted sabe que Dios nos confió el evangelio? ¿Sabías esto? Que Dios dice, tome, vaya, predique el evangelio a toda criatura. Dígales que se arrepientan de los pecados, que pongan su fe en Jesucristo. Porque un día de estos, Hebreos 9:27 dice que va a venir un juicio sobre todo el mundo. Y la gente sabe esto. Pero dice la Biblia que Dios nos confió. Y, Señor, pero usted no sabe quién soy yo. Aún así, Dios nos confió el evangelio. Hermanos, la única manera de evitar que alguien o algo nos quiera engañar
es conocer la palabra de Dios. Y la única manera de tener celo por la palabra de Dios es que entre tanto paso más en este libro, más celo por Dios debería tener. No es algo simplemente religioso. Cuando amamos lo que Dios nos dice, lo atesoramos y vamos a querer obedecerle más. Y esto nos da un celo por su palabra y en su defecto hace que estemos atentos a que cuando vengan falsas doctrinas, usted dice, esto no me suena. Y entonces usted se aleja, usted huye del falso evangelio. Pero ya para llegar a la conclusión y el mensaje para nosotros, la palabra clave en estos versículos es maravillado. Estoy maravillado, dice Pablo, de que los Gálatas se hubieran alejado del verdadero evangelio para seguir otro evangelio diferente. Y por el otro lado, cuando Jesús llega a Nazaret, Él está asombrado. Es la misma palabra, maravillado, asombrado. Él estaba asombrado por la incredulidad de la gente y sale de ese lugar. ¿Qué diría nuestro Señor Jesucristo de la Iglesia del Norte? Piénsalo. ¿Qué diría el Señor Jesucristo de la Iglesia del Norte? ¿De qué estaría asombrado nuestro Señor? ¿Qué diría Pablo de la Iglesia del Norte? Estoy maravillado. ¿De qué estuviera maravillado? Les ayudo. Maravillado y el signo de pregunta. Maravillado de nuestra falta de compromiso. Maravillado de nuestra falta de fe. Maravillado de nuestra inmadurez. Maravillado de que casi nunca compartimos el evangelio que Él nos ha confiado. Maravillado de nuestra falta de amor al prójimo. Maravillado de no amar la palabra de Dios, de amar otras cosas. Yo amo mi teléfono y paso más tiempo en mi teléfono que en la Biblia. ¿De qué estuviera maravillado Jesús? De ti, de mí. Así, hermano, pero es que usted sabe que Dios sabe que nosotros somos carne. ¿De qué estuviera maravillado? ¿De qué estuviera asombrado Jesús? Y si usted dice, está bien, pero si no te preocupa esto, si no te preocupa la pregunta de hoy, ¿de qué estaría maravillado Jesús de ti? Si no te preocupa esta pregunta, es porque no te importa. Y usted dice, Jesús, usted sabe que yo soy carne, yo soy vendido al pecado. ¿Y de qué estaría maravillado Jesús hoy? Y yo sé la respuesta. De nada. De nada. De nada bueno, por lo menos. Hermanos, y esto nos habla que tenemos que cambiar mucho. Y desde mi persona, necesitamos cambiar. Y necesitamos empezar a crecer. Y que cuando lleguemos al cielo, que el Señor nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel. O que diga, de pase. Está en nosotros, hermanos. Yo le pido a alguien que venga a orar por nosotros, por toda la iglesia. Gracias.